La primera pregunta en esta noche para cada uno de nosotros es: ¿qué diferencia hay entre un seguidor de Cristo y un discípulo de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo ve? ¿Similar, primos, hermanos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Un seguidor de Cristo y un discípulo de Cristo? ¿Se parece? Como que no se parece mucho, ¿verdad? Antes de comenzar, amén. Amén. Antes de seguir, quiero comentarle algo al respecto del pensamiento judío acerca de lo que es realmente un discípulo. Cómo ellos llevaban en aquel tiempo los estudios en las escuelas, cómo lo hacían, de qué manera. Y cuando terminemos esto, seguramente usted va a entender realmente lo que es ser un discípulo y un seguidor de Cristo. Amén. Entonces vamos con 5 minutos de historia. Amén. 5 minutos. En el tiempo antiguo, en el tiempo cuando Jesús estaba aquí, cuando comenzaban los niños a estudiar en las escuelas, aparte de que estudiaban como hoy en día, quizás matemáticas, álgebra y todo lo que concierne a las materias, había una etapa cuando comenzaban los niños que también les enseñaban la Biblia, y en aquel entonces llamaban la Torá. ¿Sí? Entonces, en las materias que les enseñaban a los niños también estaba la Torá. Ya va a entender usted por qué razón. En la primera etapa comenzaba desde los 5 a los 10 años y le llamaban, como tenía un nombre, se llamaba Bet Sefer. Así era como se llamaba la primera etapa del estudio de los niños, hablando de la parte bíblica. Y a estos niños les enseñaban los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que se llama. Los niños tenían que aprenderse desde la primera palabra hasta la última, de memoria, como aprenderse el himno nacional en aquel entonces. Ya va a entender luego por qué razón. Eran tan estrictos en los estudios. Dígale que no estoy, por favor. Entonces, en aquel tiempo, había eso de por medio que los niños siempre empezaban a aprender desde temprana edad. Y eran a rajatabla lo que les enseñaba, tanto en lo que tiene que ver con las materias, pero sobre todo la Torá, la Biblia. Y tanto era lo que aquellos maestros enseñaban a los niños, que cuando la primera materia que les enseñaban de la Biblia, dice que le ponían la Biblia ahí y les empezaban a leer, y el niño se iba grabando, y al momento que estaba comenzando a leer el niño, el que estaba ahí enseñándole, el maestro, le hacía pasar su dedo en una vasija de miel, pasaba su dedo en una vasija de miel y le hacía saborear al niño. Y el maestro le decía lo siguiente: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel es para tus labios. Era tanto ese amor por la Torá, por la Biblia, que nosotros decimos hoy en día, que desde temprana edad no era solamente que les hacían oír o ver, sino relacionaban con la miel y les hacían probar para que cojan gusto por las cosas de Dios. Ahora usted va entendiendo lo profundo que era en aquel entonces. Después de eso pasaban, si los niños pasaban esa etapa y se aprendían los primeros 5 libros de la Biblia, pasaban a una segunda etapa, que ya comenzaba desde los 10 a los 15 años. Y esta tenía por nombre Bet Talmud. En esta etapa bíblica ellos aprendían
lo que tenía que ver con el Pentateuco y aprendían lo que tenía que ver con los salmos, los proverbios, los profetas mayores, los profetas menores. Y tenían que aprenderse todo. Todo. Y se dice que tenían que aprenderse como usted y yo sabemos el himno nacional. Así. Ya va a entender por qué. Entonces, yo me decía, si a veces se nos hace difícil aprendernos el versículo que el pastor nos manda, imagínense en aquel entonces. ¿Verdad? Ahora entendemos un poquito más, o vamos a ir entendiendo por qué razón las personas judías realmente son muchísimo más espirituales. Porque no solamente estaba acá, estaba acá. Y si no pasaban esa segunda etapa, tenían que ir con sus padres a aprender lo que sus padres hacían. O sea, el maestro les evaluaba y decía, bueno, como que no pasas. Entonces tenían que volver a su casa y empezaban a hacer lo que el papá hacía, si era pescador, si es... Y ya vamos a ir entendiendo por qué. Porque Jesús, ¿dónde fue a buscar a sus discípulos? Ustedes saben cómo los encontró. Y si pasaban esa etapa, los niños pasaban a la última etapa, que era de los 15 a los 30 años. Ahí, cuando ya ellos sabían el primero y el segundo curso, por así decirlo, de la Biblia, pasaban a lo que se llamaba Bet Midrash, que tenía ya que ver con que los jóvenes, porque ya eran jóvenes, dejaban su casa por seguir al rabino de aquel entonces. Dejaban su casa, se despedían de sus padres y iban tras de ese rabino, tras de ese maestro que en ese momento les estaba enseñando la palabra de Dios. Y tanto era, tan serio esto era, que tenían que ir hasta donde estaba él, hacer lo que él hacía y seguirlo para poder ser un discípulo de aquel rabino en aquel entonces. Y si no pasaba esta etapa, tenían que volver a su casa y tenían que aprender la labor que hacían sus padres. O sea, eran los despreciados del pueblo. Pero los que calificaban para esto eran bien vistos en la sociedad, porque aquel entonces el que yo diga que mi hijo o mi hija esté aprendiendo de una persona, de un maestro, era lo mejor, era muy bien visto las personas que llevaban la Torá, la Biblia. Era muy importante en aquel entonces. Entonces, cuando los hijos salían con este maestro, porque el maestro le tomaba un examen al final y le decía, bueno, tú estás para ir, pero le empezaba a preguntar, ¿qué pasó con esto? ¿Qué se dio aquí? ¿En qué parte de la Biblia está tal cosa? Y ellos pasaban ese examen, entonces eso hacía que ellos, los maestros, digan una sola palabra, le decían. No le decían está aprobado para que me siga o para que sea mi discípulo, decía una sola palabra y la palabra es la siguiente: sígueme. Cuando el joven pasaba el examen, no tenía que hablar mucho el maestro, simplemente decía, sígueme. Ahora entiende por qué Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo? Yo me preguntaba antes y decía, bueno, y entonces Jesús no se acercó a ellos, le dijo, mire, estamos armando un grupo de personas que vamos a llevar la palabra, que vamos a hacer milagros. Jesús, con la autoridad que tenía, simplemente dijo, sígueme. Iba otro y decía, sígueme. Ahora, ¿por qué ellos le seguían a Jesús? Porque eran los despreciados de la sociedad. Porque ellos pasaron por la escuela, pero no eran bien vistos. Pero sabían la Torá
escucharon, se formaron, aunque no calificaron, sabían de lo que estaba hablando. Y dice que cuando el rabino aceptaba a un joven que le siga como su discípulo, y el discípulo empezaba a hacer lo que el rabino hacía, como actuaba, como saludaba, que hacía todo, tenían que hacer absolutamente todo. Y a eso lo tenían como nombre y lo llamaban llevar sobre los hombros el yugo del rabino. Así es como lo determinaban cuando el discípulo empezaba a hacer todo lo que el rabino hacía. Entonces ahí toma forma cuando Jesús dijo en Mateo 11:29, si usted gusta abrir su Biblia, pueden abrir sus Biblias. Mateo 11:29 dice, amén. ¿Qué dice? Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso. ¿Sí se da cuenta usted? Pero cuando leemos esto y no conocemos la historia, no entendemos. Nosotros decimos, ¿qué tiene que ver un yugo con Jesús? ¿Por qué habla aquí en Mateo y dice, llevad mi yugo? ¿De qué está hablando? ¿Por qué habla de una yunta, diría usted? Pero se da cuenta que toma forma y podemos entender conociendo la historia. Y por eso dice Jesús, o dijo en ese momento, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Ahí toma sentido el yugo o no? Entonces vemos que los rabinos escogían a jóvenes que pasaban ciertos exámenes. Hasta ahí con la historia. Pero hoy le quiero hablar o le quiero recordar de un rabino llamado Jesús. Y se ha preguntado usted por qué la gente no creía en él, por qué no creyeron en él. Porque él vino a romper de alguna forma el criterio humano en aquel entonces. Para la gente en aquel entonces, el que pasaba el examen era el bien visto. Era el que le levantaban y le decían, es rabino, se formó con tal persona y está calificado. Pero, ¿por qué razón Jesús fue con los que estaban descalificados? ¿Y por qué tengo que decir descalificados? Por lo siguiente. ¿Dónde estaba Pedro cuando Jesús fue a buscarlo? ¿En qué parte estaba Pedro? ¿Dónde estaba? ¿Qué se encontraba haciendo? ¿Se da cuenta? Vemos la misericordia de Dios desde entonces con las personas. En aquel entonces, hablando de los discípulos, ellos estaban en un lugar donde pertenecían estar, donde deberían estar, porque no calificaron. Pero no es lo que el mundo diga, no es lo que las personas digan, es lo que Dios ve en usted y vio en Pedro. Se va en contra de lo que hacían. Es por eso que en aquel entonces no creían en Jesús. No le querían hacer caso. Porque ellos decían, lo normal es que sea un rabino. Y que si tiene discípulos, que sean lo mejor de lo mejor. Pero Jesús fue por los que estaban enfermos, tenían graves problemas. ¿Por qué razón? Pedro, ¿cuál era el problema de Pedro? Era un hombre impulsivo. Ya usted sabe que le cortó una oreja y todo lo demás. Siempre era impulsivo. Pero sin embargo, Jesús le escogió. Pero tenía un pero. A menudo era impulsivo, como decíamos,
y a menudo actuaba sin pensar. Ese hombre era Pedro. Si nombramos a una mujer, Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? ¿En qué estaba preocupada Marta cuando el Señor llegó a visitarles? Estaba cocinando, ¿verdad? Jesús llega y Marta, lo principal, voy a hacer unas empanadas, voy a hacer una comida porque Jesús está aquí. Pero María, ¿qué hizo? Y todos así estaban con problemas. Zaqueo, cuando Jesús va a Zaqueo, ¿qué problema tenía Zaqueo? Aparte de eso no era mucho problema. Era un hombre corrupto porque cobraba impuestos. Pero sin embargo Jesús se fue a su casa. Entonces por eso mucha gente en aquel entonces no creía en el maestro. Porque ellos querían ver a un maestro sentado en un trono y dando órdenes. Eso es lo que querían ver ellos. Pero Jesús vino por los que estaban perdidos. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino por los enfermos. Cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, Lázaro ¿qué estaba? Estaba muerto. Pero sin embargo Jesús se fue a ese lugar. Tomás, ¿quién era Tomás? Un escogido por Dios, pero ¿qué tenía en particularidad de Tomás? ¿Qué era? Era incrédulo. Y así podemos poner muchos más ejemplos como la mujer samaritana. Una mujer con ¿cuántos maridos? Pero sin embargo Jesús fue a visitarle. Usted puede entender la gracia de Dios manifestándose. Ahora, de esta lista de aquí, ponga su nombre y pongo mi nombre. ¿Qué tiene usted y qué tengo yo de malo? Pero sin embargo Jesús puso los ojos en usted y puso los ojos en mí. ¿No es motivo de darle gracias a Dios? Tanta gracia, tanta misericordia para con cada uno de nosotros. La diferencia entre un seguidor es que un seguidor busca un beneficio propio. Y como dijo nuestra hermana, muchas personas seguían a Jesús en aquel entonces. Le seguían. Jesús tenía seguidores, pero él no estaba buscando seguidores. Él estaba buscando hacer discípulos. Ese era lo que estaba él tratando de hacer. Pero vemos en la Biblia que cuando Jesús se da la vuelta y les dice a la multitud, ustedes me siguen solamente por la comida. Los seguidores están buscando solamente un beneficio, que me ayuden, que me den, cuando hagan algo para yo estar ahí, para ser beneficiado. Esos son los seguidores. Pero Jesús lo que está queriendo en este tiempo y en ese tiempo lo que quería es hacer discípulos. Por eso dice, vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Y como vimos, el discípulo que estaba cerca a su rabino tenía que hacer exactamente lo que hacía su maestro. Exactamente. Y pondré un ejemplo para entender un poquito más en lo que pasó cuando Jesús camina en las aguas, ¿verdad? Cuando Jesús camina en las aguas, un poquito antes de eso, Él se separa de los discípulos, ¿verdad?
¿Y qué fue a hacer? ¿Qué estaba haciendo? Se fue a orar, ¿verdad? Se fue a orar, se retiró a orar y mientras tanto los discípulos estaban en la barca. No sé, no sabemos qué estarían haciendo. Eran de profesión pescadores, pero el Señor ya les llamó y eran discípulos en ese entonces. No sé si les dejó una tarea, pero sin embargo en ese momento apareció una tormenta fuerte. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? Empezaron a gritar, a asustarse. Y yo me imagino a Jesús orando, seguramente les escuchó y dijo: Señor, al Padre, oh Padre, voy por estos hombrecitos porque no mismo, están todavía tiernos, me voy. Y como era normal para Jesús, ¿cómo se apareció Jesús? Caminando sobre las aguas. Todos eran discípulos, todos estaban en la barca, pero aquí vamos a diferenciar de los que se volvieron en ese momento seguidores y del que verdaderamente fue discípulo. Y todos empiezan a hablar en ese momento y dicen: un fantasma. Y seguro Tomás o alguien dijo: es Jesús, y Tomás dijo: no, no es, no creo que sea. Porque Tomás siempre estaba dudando, ¿verdad? Pero sin embargo, uno de los discípulos se pone de pie y ese era, ¿quién se puso de pie? Pedro, ¿verdad? Él para hablar con Jesús. Pedro dice, ¿qué dice Pedro? Si eres tú, si tú eres mi rabino, si tú eres el que hace 2 meses nos escogiste, permite que yo vaya hacia ti. Entonces, los otros, ¿qué estarían pensando? Quizás Tomás, aquí se ahogó, no va para más, aquí se ahogó. Pero sin embargo, Pedro salta de la barca y empieza a caminar, ¿verdad? Ese era un discípulo y los demás eran seguidores en ese momento. Porque de todos los que estaban ahí, solamente uno decidió hacer lo que estaba haciendo su maestro. Entonces podemos entender lo que es ser un discípulo, es aparecernos a nuestro maestro cada día más. Ser hijos de Dios implica aparecernos a Él cada día más. Y yo personalmente reconozco que me falta más aparecerme a Él. No sé usted. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor no nos dirá: ¿por qué no te apareciste a tal persona? Sino dirá: a Jesús, el ejemplo perfecto. Santiago 1:22 declara y dice que: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los seguidores son oidores. Por eso no podemos nosotros decir: voy a oír la palabra de Dios, me voy a la iglesia a oír la palabra de Dios. Nos vamos a la iglesia a aprender de la palabra de Dios y luego voy a practicar la palabra de Dios. Cuando usted es un seguidor o alguien es un seguidor, siempre va a estar listo a escuchar, a darle like, pero no va a tener la firme convicción de compartir ese mensaje. Tiene miedo que el vecino le vea en su Facebook: ay, es que compartió una prédica ese hermano. No esta prédica, cualquier prédica.
Un seguidor es que de lejitos le ve, entra en su perfil y ve qué está haciendo la hermana, qué está haciendo el hermano, pero sin embargo no tiene la madurez ni la convicción. No es un discípulo porque no se atreve a compartir ese mensaje. Porque ser discípulo, más allá de aparecernos más a su maestro, es pagar el precio de la vergüenza, el desprecio. O no es que muchas personas, incluso nuestras familias, nos desprecian por seguir a Cristo. Ese es el precio que tenemos que pagar. En aquel entonces los jóvenes tenían que pagar un precio alto y era dejar su casa, su familia, por seguir a su rabino. Y como todos los discípulos en aquel entonces anteriormente no calificaron, fue de gran gozo para ellos que Jesús, después de que el mundo, la gente le dijo, no, ustedes no califican, vayan a ser pescadores, vayan a cobrar impuestos, Jesús venga y diga, sígueme. Qué valor tan grande Jesús dio a aquellos hombres. Por eso es que ellos no reprocharon en el momento que Jesús dijo, sígueme. Pero soy cobrador de impuestos. No, nada. Dejó y le siguió. Yo veo a Pedro, seguramente tenía 3, 4 redes en su barca, pero en el momento que Jesús le dijo, sígueme, le siguió. Sin importar las redes, sin importar la barca. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas personas, Señor, 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 pero no hacen lo que el Señor dice. Seguidores nada más, no discípulos, seguidores. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se trata de saber, no se trata de tener elocuencia, de saberse la Biblia de la pasta a pasta. Se trata de parecernos más a Él. En el libro de Ezequiel 36, número Ezequiel 33:31, un libro que casi no lo leemos. Mire lo que dice. Hablando de personas que solo escuchan, y estaba refiriéndose al pueblo de Dios. Ezequiel 33, el verso 31 y 32 dice: y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como mi pueblo. ¿Y qué más dice? Y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. He aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Escuchar la palabra de Dios con agrado. Qué bueno, amén, qué bueno, lindo versículo, poderoso versículo, pero sin embargo no pasa de ahí. Eso nos hace ser seguidores nada más. Pero ser discípulos es que esa palabra trabaje en mi vida. Cada día, cada momento. El discípulo verdadero requiere de acción y no solamente de admiración. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Están predicando. Pero de ahí, ¿qué pasa? A la acción. A la acción. Por eso Jesús dijo, sean hacedores de la palabra y no tan solamente. Siempre Jesús
estaba dándonos esos consejos y ahora lo entendemos mejor. ¿Por qué razón? Porque sus discípulos tenían que hacer lo que su maestro hacía. Y vamos a terminar en esta noche leyendo en San Lucas, el capítulo 14. Lucas 14. El verso 15. Dígale al hermano que está a su lado, esta palabra es para usted. Amén. Agárrese de la silla. Vamos a ver esta palabra, esta parábola que Jesús dijo. Amén. Leemos juntos. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a los convidados. Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Acuérdese de esta palabra, a excusarse. El primero dijo, ¿qué dijo? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los calificados no le recibieron a Jesús como tal, no le aceptaron como el maestro, como el rabino perfecto, no. Entonces el Señor llamó a los no calificados, por eso nos llamó a usted y a mí. Amén. Entonces el uno dice, cuando el Señor hace este llamado, lo que pasa es que me he comprado una hacienda y tengo que poner alambres en la hacienda porque es bastante grande. Tengo miedo que me roben un pedazo. Entonces estoy ocupadísimo. Te ruego que me excuses. El otro dice, me acabo de comprar una yunta o 5 yuntas. Voy a amansarles. No puedo. Y quizás dijo, yo mismo tengo que prepararles porque nadie más sabe. Te ruego que me excuses. 2 veces. La tercera vez, me casé. Estoy de luna de miel. Te ruego que me excuses. 3 veces, 3 excusas. La primera, cuando dice que el hombre compra una hacienda, lo que poseo. En segundo lugar, cuando se compran las yuntas, los bueyes, lo que hago. Y para el que se va de luna de miel, lo que amo. Hay 3 cosas que nos pueden estar separando de Dios hoy en día: lo que poseo, lo que hago y lo que amo. ¿Por qué cree que usted que Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame?
Y en esto quiero detenerme por un momento antes de terminar. Lo que poseo. Muchas veces lo que poseemos nos roba el lugar o nos posee en sí. Que estamos poseídos por eso, por lo que tenemos, que no tenemos tiempo para el Señor. Y nos excusamos de lo que Él tiene y quiere hacer con cada uno de nuestras vidas. Lo que hago, estoy ocupado, no tengo tiempo. Cuando alguien dice, hermano, venga para hacer tal cosa, hermano, si supiera lo ocupado que estoy. Sin embargo, Jesús está diciendo, sígueme. Y nosotros, ¿qué decimos? Excúsame, tengo que hacer esto. Y cuando querían seguir a Jesús, recuerdan ustedes, para no leer y alargar mucho, déjame enterrar a mi padre que acaba de fallecer. ¿Y Jesús qué le dice? Ahora, ¿qué entiende usted cuando Jesús decía eso? Quizás podemos decir, pero ¿por qué se iba en contra de lo que él mismo había enseñado? Que honre al padre, que honre a la madre. Lo que estaba queriendo decir él es lo siguiente, y es que no tiene comparación el amor que le tengamos a nuestro Padre con el amor terrenal a una persona. No hay comparación, debe ser totalmente inmensa la diferencia. Y por eso dijo, el que no deja a su padre, a su madre, y no es digno. Por esa razón, no estaba menospreciando la familia, sino estaba hablando en ese sentido que con él, el amor hacia él debe ser mucho más mayor que las cosas materiales, inclusive nuestra familia. Era eso de lo que estaba hablando en aquel entonces. Pero si nos damos cuenta en estos 3 ejemplos de esta parábola, hay muchas excusas. Excusas cuando ya todo está dado, cuando la cena está lista, cuando Jesús ya vino y murió por nosotros y nos dio todo. Y estas señales seguirán a sus hijos, y mayores cosas que yo hago harán en mi nombre. Está dado para la iglesia, amados hermanos. Pero ¿quién dice a cuando Jesús le dice, sígueme? Deja todo y le sigue. Deja las prioridades y se dedica a lo importante que es seguir a nuestro maestro. Porque todo lo que está aquí o lo que tenemos es pasajero. Ahora entiende usted por qué dice, hagan tesoros donde no hay polilla, donde no hay ladrón. Ahorita estamos preocupados porque están robando por aquí cerca, esto, el otro. Preocupados, ¿verdad? Pero eso dice la Biblia, hagan tesoros en el cielo. Ahora, ¿cuántos de nosotros últimamente nos hemos estado excusando? Muchos de nosotros nos vivimos excusando. Es que me duele la espalda, es que es muy noche el culto, es que es muy pronto, es que está lloviendo, es que está sol. Esa es nuestra carnalidad, hermanos, déjeme decirle. Porque si mi rabino, si mi maestro se va en aguas, en polvo, como andaban en ese tiempo los discípulos, ellos le seguían. Y si era de noche, le seguían. A la hora que sea, estaban ahí junto a su maestro. Y si nosotros somos discípulos de él, cada día tenemos que parecernos más a él y hacer lo que él hizo. Anote esta frase. La excusa que tienes hoy te puede hacer perder la oportunidad de tu vida. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice, a veces hay una sola oportunidad en la vida? Una sola vez pasa el tren y si usted no se sube, se quedó.
En este tiempo Jesús nos está hablando y nos está diciendo que tiene algo maravilloso con su vida. Y le está diciendo en esta noche: sígueme. Juanito, ¿puede venir un momento? Venga. Pásame lo que está ahí. Párese aquí, por favor. Juanito, párese aquí. Pásame las mochilas que están ahí. Quiero que entienda algo en esta noche. Ponga nomás, pastor. Todo lo que está ahí, pásame. Preste. Póngase de frente hacia allá. Todas las chompas, todo. Hay muchas cosas que hoy en día nos están robando. Espere, las bendiciones de Dios. Téngalas ahí. Póngalas así. El trabajo quizás. La familia. Mi casa. Mi coche. Nos están robando las bendiciones de Dios, las cosas materiales. Y cuando Jesús nos está diciendo, extendiendo la mano y diciendo sígueme, Él no podría darme la mano porque está ocupado en las cosas materiales. ¿Cómo podría Juanito darme la mano si yo le digo sígueme? Juanito va y deja eso allá, deje eso allá y vuelva. Y Jesús dice sígueme. Y Jesús dice sígueme. Ahí Él puede darme la mano y seguir a su rabino, a su maestro, a Jesús, cuando en primer lugar está el Hijo de Dios. Lo otro está en segundo, en tercer lugar. Es menos que lo más importante: estar con el maestro, seguir a su maestro. Gracias, Juanito. En esta noche le pregunto a usted y nos preguntamos todos: ¿qué le está robando la bendición? Puede ponerse de pie, por favor. ¿Qué nos está robando las bendiciones de Dios? Y usted lo sabe. ¿Qué está quitando ese lugar de privilegio que tiene solamente el Hijo de Dios? Vamos a orar juntos en esta noche, amén. Tome de la mano a su hermano, a su hijo, al que esté a su lado, si es su familiar. Oren, por favor, oremos juntos en esta noche. Oremos por la unidad de la familia, por la unidad del mismo sentir. Porque el Señor nos está haciendo un llamado en esta noche. Amén. Señor Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra, cada vez que la abrimos, Señor, nos confronta a cada una de nuestras vidas, Señor. No podemos, Señor, resistir a tu palabra, Señor, a tu presencia, Señor. En esta noche, Padre, nos has exhortado, Señor, o seguidores o discípulos. Dígale al Señor en esta noche: quiero, Señor, ser un discípulo tuyo, Señor. Quiero seguir tus pasos, Señor. Quiero estar junto a ti, pegado, Señor, como el yugo, Señor, que junta a dos bueyes, Padre. Que tu palabra, Señor, sea rema en cada una de nuestras vidas, Padre. Que podamos entender, Señor, que tú nos escogiste de lo vil, de lo menospreciado, Señor. Cuando no calificábamos, Señor, tú pusiste los ojos en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú no ves como el humano ve, Señor. Tú no ves, Señor, con esa mirada de nosotros como jueces, Padre. Tú tienes misericordia, tú tienes amor, Señor, para con cada uno de nosotros, Señor. En esta noche dele gracias a Dios porque le escogió a usted y le tiene aquí. Tiene ese gran privilegio de ser escogido y escogida por Dios. Bendito eres tú, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor. Gracias porque podemos ver tu amor en cada palabra, Señor, en tu Biblia, Señor. Bendice a cada persona, Señor.
Libera, Señor, de cada temor, de cada frustración, Señor. Padre, y perdona, Señor, si no tenías el primer lugar que solamente tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, habla a cada corazón, a cada vida y a cada familia, Señor. Oramos, Padre, por bendición para esta casa, para esta iglesia, Señor. Que de aquí, Señor, llevemos esta palabra, Señor, y que podamos vivirla, Señor, y experimentarla como discípulos tuyos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Levantemos un aplauso al Señor en esta noche. Amén.